En cuanto a gramática inglesa se refiere, tenemos las unidades gramaticales, que son las palabras, las frases, que es un conjunto de palabras, las cláusulas, donde ya hay una acción, alguien está haciendo algo, y las oraciones, donde podemos tener cláusulas principales y subcláusulas. Y entonces, en cuanto a tipos de palabras, las clasificaciones de estas, tenemos los verbos, los sustantivos, los adjetivos y los adverbios. Y bueno, esas son palabras de vocabulario, nosotros tenemos que aprender más y más de esto. Y en cuanto a palabras de gramática, tenemos las preposiciones, las conjunciones, los pronombres y los determinadores, como por ejemplo los artículos. Y bueno, luego tenemos frases. Y quedamos que las frases pues es simplemente un conjunto de palabras, ¿no? Y pues de estas puede ser un verbo como corrió rápido. Tenemos sustantivos, o sea la frase del sustantivo como gato bonito, frases de adjetivo, de adverbio y de preposiciones o frases preposicionales. Luego, elementos de la oración, tenemos 5, que es el sujeto, el verbo, ¿no? La acción que lleva a cabo el sujeto, y luego objeto, complemento y o adverbial, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener un sujeto y un verbo en una cláusula, la cual una cláusula ya puede ser una oración. Y después de esto puede ser un objeto, es decir, yo agarré mi teléfono, entonces pues, se lleva a cabo esa acción hacia cierto objeto. O puede ser un complemento como adjetivos, los cuales califican las cosas, y también podría ser un adverbial, incluso complemento del objeto y adverbial del objeto, ¿no? Y bueno, lo que seguiría una vez después de eso es la comparación con otros lenguajes. Tenemos que, por ejemplo, en el inglés no hay tantas terminaciones para indicar número y género. El orden de las palabras es bastante importante porque eso denota el énfasis de qué es lo principal de lo cual estás hablando. La frase del verbo puede tener una estructura compleja porque utiliza verbos auxiliares y todas estas cuestiones, y pues se usan muchas veces preposiciones de una manera más idiomática que dándole un significado literal. Patrones básicos de las cláusulas dentro de oraciones, como puede ser sujeto, verbo intransitivo, y lo que va después podría ser una frase preposicional o bien dejarlo ahí. Otro patrón podría ser sujeto, verbo transitivo, objeto. Entonces de otra manera podríamos tener un verbo conectivo que nos lleve a un complemento o a un adverbial. Otro patrón bien podría ser sujeto, verbo, objeto, objeto, sujeto, verbo, objeto y el complemento del objeto, o sujeto, verbo, objeto y el adverbial del objeto. Siempre podemos agregar adverbiales extra. Por ejemplo, un hombre caminó en un bar, o un día un hombre casualmente entró en un bar. También podemos unir frases con y o. Entonces, por ejemplo, un gato se fue de viaje, un perro se fue de viaje, un gato o un perro se fue de viaje, un gato y un perro se fueron de viaje. Y frases en la posición, por ejemplo, mi vecino, el hombre malo, es carpintero. Entonces tienes una frase que es mi vecino y tienes otra frase que es el hombre malo. Entonces esas frases dan en la posición. No es como mi vecino y el hombre malo, o mi vecino o el hombre malo.
Tipos de oraciones: tenemos las declaraciones, que pueden ser positivas o negativas y que usualmente utilizamos para dar información. Por ejemplo, yo tengo un pizarrón o yo no tengo un pizarrón. Preguntas que utilizamos para obtener información. El imperativo, que usualmente es para dar órdenes, como toma una foto, y exclamaciones como ¡qué bonita foto! En plan, expresar sentimiento, sensación. Y bueno, cada uno de estos tipos de oración los podemos utilizar para otros propósitos. Por ejemplo, una declaración para obtener información, en plan, me gustaría saber todos los detalles. ¿Y qué tal una pregunta para dar órdenes? Por ejemplo, ¿podrías ponerte de pie? ¿Y qué tal un imperativo para expresar buenos deseos? Y como, ten un buen día. Preguntas y respuestas. ¿Cuál es el uso que le podemos dar a las preguntas? Por ejemplo, para obtener información o hacer una sugerencia o una oferta. También ocurre una inversión entre el sujeto y el auxiliar en la mayoría de preguntas. Tenemos principalmente dos tipos, que son las preguntas de sí y no, y las preguntas que antes llevan una palabra de WH, que son el típico qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. También tenemos frases de preguntas, por ejemplo, how much o what time. ¿Qué tal sobre responder las preguntas? Que bien puede ser con un sí, no, y el auxiliar como yes I have o yes I am, o con una frase pequeña como ¿a quién le escribiste esa carta? Se la escribí a Kate. Entonces hay más opciones en las respuestas que se pueden dar. También tenemos preguntas negativas, en donde se utiliza como ¿qué aún no has respuesto? ¿Qué aún no has respondido esa carta? Entonces es una pregunta negativa. ¿Qué tal sobre preguntas con o? Entonces, ¿qué te parece? ¿Estás enviando una carta o un CV? Preguntas con o. También tenemos preguntas sin la inversión, que se utilizan en un aspecto más informal. Por ejemplo, ¿has escrito una carta? Por ejemplo, you have written a letter. Es un poco más informal. Y bueno, tenemos preguntas indirectas. ¿Qué te parece? Me gustaría saber qué has escrito. Una pregunta indirecta. También tenemos tags de preguntas. Por ejemplo, como de etiqueta. Así como, has respondido una pregunta, ¿no? Entonces ese no, como, you have answered the letter. Respuesto la carta, haven't you? ¿Y qué tal preguntas eco o esas etiquetas eco que se usan más como para reaccionar a la declaración? Que puede ser, he escrito una carta. Oh, ¿neta? Algunas veces dejamos afuera o reemplazamos palabras para evitar repetirlas. Por lo tanto, el significado debe estar claro desde el contexto. Entonces, podemos dejar afuera palabras después del auxiliar. Por ejemplo, have you seen the TV? Yes, I have. También podemos dejar afuera una cláusula infinitiva. Por ejemplo, we didn't get the job finished, although we were hoping to. Podemos dejar afuera palabras después de una palabra de pregunta. Por ejemplo, this photo was taken years ago. I forget where. Y ya no vuelves a decir dónde la foto fue tomada. Puedes dejar afuera el verbo. Por ejemplo, Adrian chose a stick and Lucy spaghetti, ¿no? Lucy también escogió, pero en este caso fue espagueti, y ya no vuelves a repetir el verbo. También puedes dejar afuera palabras al inicio de la oración. Por ejemplo, enjoying yourself, y estás evitando decir are you enjoying yourself. También hay patrones con so, neither y otros. Por ejemplo, so have I, o yes, I think so, o so I am. También hay otras formas de evitar la repetición. Por ejemplo, usando any, it, we need some matches.
Have you got any? I saw the film, but I didn't like it. Y hay otros estilos especiales donde las palabras pueden dejarse afuera en marcas o títulos de periódico, instrucciones y notas así por el estilo. En una declaración, el sujeto se conecta con alguna situación o con la oración anterior. Cada una de estas oraciones empieza con algo conocido, información vieja. La nueva información usualmente viene después en la oración. En cuanto al sujeto se refiere, cuando decidimos expresar una idea, usualmente escogemos un sujeto que se relacione con la oración anterior. Algunos elementos pueden venir antes del sujeto. Esto es para darles énfasis o contrastarlos con otra frase. Algunas veces también hay inversión entre el sujeto y el verbo. También podemos usar el sujeto vacío there más el verbo ser, como there was. También podemos usar it para referirnos a una frase o cláusula que viene más adelante, como it's nice to see you. Y también podemos enfatizar una palabra dándole mayor estrés. También podemos usar la forma enfática del verbo. Y también hay algunos patrones con it y what, como it's supermarkets I hate o what I hate is supermarkets. Normalmente hay más repetición en el discurso que en la escritura. En un discurso informal encontramos expresiones como well, you know, sort of. La voz también sabemos que sube o baja dependiendo de si la información es más relevante que otra. La entonación que sube usualmente significa que el hablante no está seguro o que la conversación está incompleta, como cuando hacemos una pregunta. También encontramos que en el inglés informal tenemos formas débiles o formas cortas de algunas palabras, como por ejemplo have cuando se habla o cuando se escribe, que tiene la forma corta de apóstrofe V, y cuando hablamos pues se contrae como si solamente fuera una V. Y en cuanto a puntuación, pues sabemos que hay algunas reglas las cuales se utilizan para puntuar correctamente una frase, unir entre dos cláusulas, etc.